Erev Shabbat Kodesh, Perashiot Matot Matzeh, tiempo de llegar a este Shabbat y con él finalizar eventualmente también el tiempo particular de la finalización de nuestro Humash Bemidbar. Y en cierta forma, este Humash nos deja una sensación realmente importante desde el punto de vista de los acontecimientos, pero por sobre todas las cosas, por el aprendizaje que estos 40 años han marcado en la vida de una nación. Un pasaje generacional no es simple. Nosotros aparentemente lo sentimos cuando vemos a padres e hijos y lo tenemos presente. Imagínense cuando uno puede llegar a ver nietos también, entonces ya vemos dos generaciones y la bendición que David Amelech nos dice que nos puede alcanzar por parte del Kadosh Baruj Hu es Urre'e Banim Levaneja, que veas los hijos de tus hijos. Shalom al Israel. Y en ese caso, la paz empieza a coronar parte de la existencia del pueblo de Israel. Esa es nuestra experiencia, nuestra expectativa. Por cierto que es nuestro deseo, no me cabe ninguna duda. Pero por sobre todas las cosas, el culminar este Shabbat en estos tiempos, el Humash de Bemidbar, nos acerca a otra realidad también, que nos habla del avance de este tiempo tan singular que son Sheloshet HaShavuot, las 3 semanas, o Bein HaMetzarim, el tiempo entre estas angustias, entre estas estrecheces, espacios de dificultades, y que uno los analiza en función de la realidad que nos toca vivir, y entonces uno dice, caramba, qué casualidad, ¿verdad? Todo parece ser una nefasta casualidad, pero que en última instancia nos lleva a ver, a comprender, a analizar y por sobre todas las cosas a comprender que estos tiempos obviamente son tiempos complejos, difíciles. A'et Sará, Ile Yaakov. Si podría parafrasear, perdón, el tiempo de lo que habla nuestro Jajamín, en nombre del profeta, tiempo de angustias, de tzará, de tzarot, es para Jacob, Umimena y Bashea, y de ella habrá de ser salvado. No me cabe ninguna duda, no dudo ni por un instante que nuestro Creador, bendito sea, arrojará esa luz que está en este camino que nos cuesta descubrir y entender en 300 días de una guerra, como les decía, no buscada. Cerramos este Humash Bemidbar con dos temas fundacionales para mí, humilde entender, el valor de la palabra, el sostener la palabra y toda aquella palabra que se compromete y compromete, lo yahel de varón. La Torá Sagrada dice no profanar la palabra. Y eso es un cuidado intensivo que tenemos que tener todos nosotros, absolutamente todos, que nos hace, por supuesto, más y más humanos eventualmente, y nos lleva a un campo muy fecundo, que es de la responsabilidad, de la solidaridad y, por sobre todas las cosas, del amor al prójimo. También tenemos la última perashá que habla de todas las estaciones en las cuales el Am Israel, las travesías y estaciones que tuvieron en ese camino por el desierto, que no fueron 40 años de errantez, porque hubo muchos espacios en los cuales estuvimos allí estacionados por bastante tiempo, pero que en última instancia, creo, definen lo que el Shabbat pasado, el primer Shabbat de las 3 semanas de duelo y de destrucción, nos decía el profeta Jeremías, al culminar la Haftará tan dura, tan difícil que le cupo decir al pueblo judío, Zaharti lach Gesed Neurai, he recordado, te he recordado a ti la bondad de tu mocedad, Ahavat Kelulotai,
el amor de tus esponsales. Lechtech acharai bamidbar, be'eretz lo zerua. Al encaminarte en pos de mí, en el desierto, en una tierra que no estaba sembrada. Kadosh Baruj Hu recuerda este periodo y lo recuerda como el mejor papá, como el mejor padre que acompañó a ese hijo a lo largo de todas las travesías de la vida y aún después, eventualmente, cuando ya los conduce a la tierra de promisión. Perashat Maseae es precisamente ese pequeño, gran escenario de los caminos de Am Israel. Por lo tanto, al concluir este Humash Bemidbar, no cabe ninguna duda que todo aquello que se está manifestando en nuestro estudio semanal de Rab Volve, en nuestras pequeñas iluminaciones que tratamos de invadir el tiempo vuestro durante la semana con 3, 4 o 5 minutos, justamente empezamos a hablar de la emuná, de esto que hoy por hoy es el tema dominante de nuestro estudio de Rab Volve en su libro Ale Shur. En última instancia, cuando hablamos de emuná, creo que hoy por hoy el tema es el escenario fundacional de nuestra existencia. ¿Cuánto necesitamos de esa emuná? ¿Cuánto necesitamos activar esa emuná en tiempos donde se nos dice cómo activar las radios en una onda sonora silenciosa para estar informados en Shabbat? Dios nos permita de cualquier circunstancia. Un estado de Ait Sará, de tiempo de angustias para Jacob. La gente lo vive naturalmente, en cierta forma existe lo natural del peligro, pero por cierto no deja de existir la preocupación. Uno no sabe qué va a pasar el día de mañana. Y esa incertidumbre, como les decía, es parte de este tiempo. Y la emuná tiene que llevarnos a sentir que este Shabbat va a ser un Shabbat shaket, un Shabbat en paz, en quietud, y que podamos disfrutarlo alrededor de las mesas de cada una y una de las familias de Am Israel y de nuestra querida comunidad, por supuesto. Shabbat Mevarjin es también este Shabbat, Mevarjin Hodesh Menachem Av. Vamos a bendecir la llegada del mes de Av, que va a ser a partir del domingo de noche, todo el día lunes. Un solo día llegaremos a celebrar Menachem Av. Nos invitamos entonces a introducirnos en el pensamiento de Rav Shlomo Wolbe Zatzal en esta segunda conferencia, después de habernos marcado acerca de lo que es la emuná y de lo que es el hombre libre a partir de ese cumplimiento de la emuná. Nos dice el Rav en el día de hoy, la mayoría de los seres humanos, de las personas, creen a partir de una sensación interior de emocional o de sentimientos. Es decir, ellos sienten lo correcto de la realidad de las cosas. Ellos sienten y perciben que Kadosh Baruj Hu creó este mundo, que Él dio la Torá, que proviene de los altos cielos, y que Él habrá de acercarnos la redención, la Geula. Y dice Revolve algo muy interesante. Sin embargo, esto no es un regesh, un sentimiento, sino que es una imaginación, dimayón. Las personas imaginan, les parece a ellos como que ellos sienten todo esto y son muy pocos los seres humanos cuya emuná puede basarse claramente en lo que es el segen, la inteligencia, quiere decir la actitud mental. La diferencia entre ellos, entre uno y otro, es verdaderamente muy grande. Emuná Rikshit, esa fe que se traduce por los sentimientos, eventualmente la emuná emocional o imaginativa, no es seguro que pueda sustentarme a mí como ser humano en el momento que estoy sometido a una prueba. Si lo queremos imaginar, si es por algo eventualmente que
el ergesh del Adam, el sentimiento del hombre, la emoción del hombre, de repente sale, te ve como por fuera de toda acción, quiere decir que si el sentimiento o la emoción me abandona, entonces el ser humano entra en un estado de temor, de pánico. ¿Acaso habrá de perder, teme perder su fe y estará quebrantado absolutamente? Emuná, המעוגנת היטב, גם בשכל. Por eso es que la emuná, que está anclada muy bien, quiere decir en forma estable, también a nivel mental, es la fe que se puede definir como estable y consistente. Pero tenemos que aprender algo más, dice el Rab, algo más que nos va a ayudar eventualmente a comprender la realidad que nos cabe como seres humanos. להרגשה אמיתית, לא דמיונית, a un sentimiento, a una emoción verdadera, no imaginaria, podemos llegar solamente a través de esa capacidad mental. Aquello que nos queda claro a nivel de nuestra racionalidad se puede comprobar y se puede verificar en nuestro corazón. Todo aquello que no puede ser entendido por nuestra condición mental, debemos temer que lo que nos parece a nosotros, que yo o a cada uno de nosotros, lo que le parece a la persona que él cree en sus sentimientos, no deja de ser sino algo, una imaginación mamash excluyente, solamente imaginación. Y así es como lo explicó Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, Zecher Tzadik Libraja, en su libro Joker Umekuban. Estos libros, los libros de Ramjal, nosotros alcanzamos a estudiar Mestilat Yesharim, y en la senda de los rectos, y en algún otro momento compartimos sobre Pesach, sobre Shavuot, sobre Sukkot. Creo que la mayor parte de la gente de nuestra comunidad lo recuerda, también de Rosh Hashanah. Pero en este libro habla del Joker Umekubal. Joker significa el que investiga, el que indaga, el que se introduce en lo profundo, y Mekubal. Mekubal significa aquello que habla sobre lo que es común a toda la gente. Y fundamentalmente lo que es lo excepcional, que es el Mekubal, el hombre que conoce el conocimiento interno, esotérico. Kikol Jochmata Kabbalah, sostiene Ramjal, que toda la sabiduría de la Kabbalah, que muchas personas están ansiosas por querer estudiar, pero que todavía no hemos pasado el rango primero de la Torá escrita para poder comprender la grandeza de la Torá oral. Toda la sabiduría de la Kabbalah está basada en un versículo, dice Ramjal. ¿Saben cuál es el versículo? Lo que decimos 3 veces al día en nuestra plegaria, que está en el libro de Devarim. ¿Saben cuál es el versículo? Belladata Ayom, y habrás de tomar conocimiento en el día de hoy, Vashevotá, él le babeja, y lo habrás de tornar sobre tu corazón. Belladata Ayom, Vashevotá, él le babeja. Interesante, ¿verdad? Lo decimos en la ley Nuleshapeach, no lo olviden. Hoy cuando vamos a decir en la tarde o en la noche, ley Nuleshapeach, prestemos atención a esta expresión. Ramjal dice que toda la sabiduría de la mística judía está basada en este pasú. Y habrás de tomar conocimiento en el día de hoy, va a Shebotá el Levabeja, y lo habrás de tornar a tu corazón. Porque la Kabbalah, porque esto que se llama Kabbalah, que significa el estudio profundo, místico, y que no es otra cosa que la Torah oral, nos revela todo un proceso en los temas de la emuná, de la fe. Beinyan Shadam Omed, Alma Alach Shelo,
Mityashev Eitev Imalev. Y entonces dice el Ramjal, explica el Rav Wolbe, que este pasuk, la Kabbalah toda, la mística judía, versa sobre los temas de Emuná y todo tema que el ser humano se puede detener, concebir, pensar, comprender en su malaj, en su andar, quiere decir que todo aquello que la persona hace, por ende comprende, Mityashev Eitev Alalev Vashevota Elevabeja. Finalmente forma parte de su ser interior. Dice Revolve, pero un momentito, nosotros no tenemos que ocuparnos de la Kabbalah para hallar ese camino, ese encaminarnos en la emuná. Como les he dicho, dice Rab, podremos encontrar ese encaminarnos, ese camino, ese andar, también con nuestra simple inteligencia, con nuestra simple racionalidad. Pero de las palabras de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, nosotros vamos a aprender, dice, que cuando cada uno de nosotros tiene un ma'alaj. ¿Qué significa ma'alaj? Ma'alaj viene de olej, ¿no es cierto? Viene de cuando tú estás caminando por ese camino, cuando tú estás emparentado con esos conceptos, cuando tú estás consciente de que todo eso forma parte de tu derredor, entonces va a Shebotai el Levabeja. Entonces todo eso vuelve a mi ser interior y todo eso vuelve a ordenarse, a asentarse, a desarrollar un lugar seguro en mi corazón. Y por eso, Mijlal En, y a partir de esta realidad que uno dice, si a esto aprendemos en lo, quiere decir que si yo no logro que encaminarme, trazar mi camino, trazar mi sendero en ese punto, entonces va a ser difícil que yo lo pueda incorporar a mi corazón. Es necesario, Belladata Ayom, y sabrás hoy, esto depende de tu conciencia mental, de tu sabiduría, pero también va a Shevota el Babeja, dice la ley de Shabea, y lo habrás de Ashevotá, lo habrás de llevar, transportar, colocar en tu corazón. Por lo tanto, nos dice Rab Volve, nos enseña, nos ilumina hoy, que el ser humano construye su emuná a partir de su concepción mental y su concepción emocional, su corazón, sus sentimientos al unísono, ambas dos, él puede llegar ¿a dónde? Vadaut be'emunato. Puede llegar a la vadaut, a la certeza en su fe. Y veamos, dice Revolve, recordemos a Eliau. Todos saben que Eliau fue un hombre, vaya, celoso de Dios como Pinejás. No es casual que digan los Jajamín Pinejás u Eliau. La identificación es bastante imponente a ambos. Sin embargo, eventualmente nos dice Eliau, tuvo una reunión, un congreso, diría, en el Monte Carmel. ¿Recuerdan? Cuando en tiempos del rey Ahab y de su esposa Fenicia, Izebel, donde no se dejaron de observar ritos idolátricos a derecha y a izquierda, y una persecución casi cotidiana hasta la muerte, hasta la matanza de más de 400 profetas de Hashem, donde él reconoce Vaivater el Yahu Levadó, se quedó como Jacob solo. Sin embargo, tiene la fuerza, tiene el poder de congregar al pueblo judío en el Monte Carmelo y a los adoradores del Baal, a los profetas del Baal, que era la divinidad, comillas, el dios minúscula del panteón kenanita,
Y Eliyahu dijo allí en el monte Carmel a todo Israel una frase que para mí es sustantiva. Ad matai atem poschim al shete asteipim. Le pregunta al pueblo judío, díganme, ¿hasta cuándo ustedes están poschim? Poschim es, se saltean, vienen de una vereda a la otra. Ustedes saltan de un lado al otro. ¿Hasta cuándo va a ser este ir y venir? Cuando uno no se puede afirmar en un camino de verdad, se refería a Eliyahu. Y por eso les dice al pueblo judío, Im Hashem, Elohim, si Hashem es nuestro Dios o es Dios, Lehu Aharab, vayan en pos de él. Veima Baal, pero si por el contrario es el Baal, Lehu Aharab, vayan en pos del Baal. Aparentemente, el pueblo de Israel encontraba en el sincretismo, quiere decir, en adorar a uno y al otro, su capacidad total. No importaba uno, importaba solamente el otro. Y por lo tanto, eventualmente, nos llevaba a una realidad que nos mostraba una realidad realmente compleja, complejísima, de todo lo que representaba el ser humano entonces y hoy. Por supuesto que Eliyahu quiere que el pueblo de Israel se juegue su verdadero lugar y entonces diga definitivamente qué es lo que quiere, hacia dónde quiere dirigir sus esfuerzos. Dice el Rapolve, con esto Eliyahu los puso contra la pared. ¿Vieron la expresión que decimos nosotros? Los puso contra la pared. Y entonces dice, porque la emuná tiene que ser, necesita ser clara, cierta, en forma absoluta. No hay en la emuná efshar, es posible, ulay, tal vez, imposlim, el ever abal, y en azul y dabek bebodato. Si ellos eventualmente deciden tornarse hacia el lado del Baal, Dios no permita, como lo hicieron, de hecho. Baal es la divinidad canaanea, reflejada en la parte masculina y tenía su representación en la piedra. Entonces dice el Rabolve, si ellos finalmente deciden ir tras el Baal, entonces que traten de unirse al servicio del Baal. Pero, ¿cómo servirse? Con una certeza absoluta. Y por supuesto, después de todo esto, así como van a hacerlo con una gran certeza, con la misma certeza, ellos van a arrepentirse tal vez o eh, van a querer correrse de ese lugar. No es seguro para ellos ese lugar. Pero un pensamiento terrible como este los habrá de obligar a ellos a unirse a Emuná en el Boreit Baraj. Y es decir, si llevaban a pensar ese pensamiento terrible que no habría de sustentarse, ese pensamiento del Baal los llevaría a ellos a unirse en la otra Emuná, como dice Eliyahu. Si Dios es el Dios, vayan en pos de él. Y eso los llevaría a esa emuná en el Todopoderoso, bendito sea, y en un servicio de Vadaut Muhletet, con certeza absoluta. Hay un piut, hay un poema que entona la tradición ashkenazí en los días de Rosh Hashanah y Yom Kippurim. El poema se llama Bechol Ma'aminim, y todos creen. Es muy interesante porque es un contenido como todos los poemas del pueblo judío, eventualmente. Eh, es- Tiene una serie de contenidos muy, muy propios y son poemas que fueron compuestos para cantar esas verdades. En una de sus estrofas dice, Bechol ma'aminim she'u haya obed ve'yeh.
y todo el mundo cree, ma'aminim, que Él es, fue y será. Habla de la eternidad, del Todopoderoso. Hodai Shemo Ken Tehilato. Y aparece entonces aparentemente una expresión en hebreo. Hodai Shemo. Hodai quiere decir que su nombre, uno de sus tantos nombres de él, que es, fue y será, es Hodai. ¿Qué significa Hodai? Dice, Hodai es su alabanza. Una de las explicaciones sobre este poema está escrito que Hodai es un nombre, es uno de los 72 nombres de Dios, que son 72 nombres. Ustedes se preguntan, 72 apelativos de lo que representa el Todopoderoso. No sabemos el nombre de Él, mejor dicho, no lo sabemos pronunciar, no sabemos su sentido y por lo tanto necesitamos recurrir al apelativo. Cuando decimos Amonai, estamos haciendo un apelativo. Cuando decimos Makom, estamos hablando de un apelativo. Cuando decimos Elohim, estamos hablando de un apelativo. Ninguno de los nombres es el nombre. El único nombre que nosotros sabemos que tiene Él y que no lo sabemos pronunciar son 4 letras. Yod, Kei, Vav, Kei. La Yud, la Hei, la Vav y otra vez la Hei. Ahora bien, dicen quienes explican Odai Shemo, que es la gematría Odai del nombre de la existencia de Dios, Yod Kei Vav Kei, que suma 26. Y si ustedes toman la palabra Hodai, Shemo, la Hei, que vale 5, la Vav, que vale 6, 11, la Dalet, que vale 4, 15, la Aleph, que vale 1, 16, y la Yod, que vale 10, 26. Por lo tanto, de este piut podemos extraer que el nombre Hodai es otra de las manifestaciones del nombre de Hashem, eventualmente, que es uno de los 72 nombres. Y de esta manera, con este nombre, Hodai, Shemo, Kente y Lato, Hodai es su nombre y esa también es su gloria. Por la fuerza de ese nombre es que Moshe Rabbenu ascendió al monte Sinaí, cuando obviamente fue a recibir la Torá, la Sagrada Torá. Hareyuit Baraj Badai. Por lo tanto, dice, el Todopoderoso es Vadai. Vadai, ¿qué quiere decir? Que es cierto, que es verdadero. Ustedes seguramente, los que ya entendieron el hebreo, estarán pensando para vuestros adentros, pero si yo tengo Hodai, Hei, Vav, Dalet, Aleph y Yud, entonces veo que tengo también el nombre Ha-Va-Dai. En vez de Hodai, leo la Vav, A-Va-Dai. ¿Y Vadai qué quiere decir? Lo cierto. Quiere decir lo seguro, la certeza. Por lo tanto, que Shemit Baraj es Vadai. De gente y lato. Y lo mismo es su alabanza. También nuestro servicio a Dios, dice Rapolve, tiene que ser cierta, en forma certera, en forma absoluta. Por lo tanto, dice Rapolve, ¿qué aprendemos de este poema de Rosh Hashanah y de Yom Kippur, precisamente, ¿no? Donde obviamente todo el escenario de lo que debemos aprender y desprender de cada expresión de nuestro Mahzor y de los Peutim, ya Sefaradim o Ashkenazim, no importa, de todo podemos aprender, es que Shakadosh Baruj Hu Badai Legambre Etzel Adam, cuando el Santo bendito Él es Badai, es una certeza absoluta en el ser humano. El ser humano puede a través de esta certeza subir al monte Sinaí para recibir la Torah celestial. Qué bonito. O sea, es fantástica la idea que podamos nosotros tener la certeza de este Dios. Y entonces nos preparamos no solamente cada Shavuot,
cada Shabbat tal vez, cada día tal vez, ascender una montaña y poder recibir esa Torah del Shammai. La Sagrada Torah se la recibe todos los días, no una vez al año. Beyadata Hayom, Bashevota Levabeja, y sabrás hoy y lo tornarás a tu corazón. ¿Cuándo es hoy? Ustedes se preguntan, ¿Najón? Hoy, ¿entienden los Jajamim? Hoy es cuando la persona accede a esa emuná certera, y ese es el día en donde puede subir al monte Sinaí a recibir la Torá del Shammai. Me parece que es una idea fantástica, brillante, que tiene el Rav Wolbe y que nos puede ayudar a nosotros a comprender que, bueno, todo el escenario que nosotros compartimos del estudio eventualmente es un escenario realmente increíble, sano, profundo, y que por otro lado eventualmente nos ayuda a nosotros a comprender, a entender que no estamos lejos, la cosa no está lejos. ¿Dónde está? Befija ubilbabeja la azotó. En tu boca y en tu corazón, nos dice Moshe Rabén en el libro de Devarim. Rabollo entonces, como siempre, cada vez que termina algún escenario de conferencias, eventualmente, nos dice, eventualmente, tratemos ahora con toda nuestra esencia, nuestro ser, hacer emunatenu beboreolam, que nosotros construyamos esa emuná en el creador del mundo, en el quien dio la Torá, ubegoalenu, y en nuestro redentor, aquel que nos traerá la redención, perdón, la Geulá. Hagamos de todo eso a Hazak, Badait, Gemurá, Gambase. Lo hagamos lo más fuerte posible, lo más sólido posible, con la certeza total, pero también aquí, en mi condición mental. Y de esa manera, Belladata Ayom, cuando yo pueda concebir las cosas y entenderlas desde esa perspectiva, que tengo tan claro el concepto ese, que es difícil, no digo que fácil, por supuesto, más en época de crisis, en época de fragmentaciones, no olvidemos eso. Pero ¿qué me hace a mí dar un paso que me permite a mí subir la montaña? Cada aspecto que se me interpone en la vida, que parece ser una montaña enorme, que no la vamos a poder superar, porque es una dificultad, porque es un riesgo, porque es lo inesperado. Dice que la emuná certera es cuando puede volver y salir de aquí e ingresar aquí, en el corazón. Y por lo tanto, dice Rav algo muy bonito, tomemos un pincas, tomemos un pequeño anotador y anotemos allí una lista de emunati. Emunati, ¿qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que siento? Be'ekef u be'omek, en lo más, en el concepto circular, en el sentido de que abarque todos los aspectos que yo puedo abarcar, u be'omek, y también en la profundidad. Atkama sheyadenu makat. ¿Hasta cuánto podamos hacer las cosas? No estamos obligados a escribir un diario. Estamos obligados, comillas, a poder transcribir esas cosas que se sienten, que forman parte de tu crecimiento, de mi crecimiento a nivel espiritual. Y así entonces cierra este segundo espacio de pensamiento y como tenemos unos minutos más, con vuestro permiso, vamos a empezar al tercer Ba'at, a la tercera conferencia, pero aquí ya se abre mucho más todo nuestro escenario. Ya ahora nuestro escenario pasa a lo que se llama Emunat Jajamim,
Emunat Jajamim significa la fe que podemos sustentar sobre nuestro saber. Y este es un tema muy fuerte, es un tema muy sentido, es un tema que debe ser, a mi humilde entender, siempre, por cierto, no lo he explicado todavía, debe ser inmaculado, no debe sufrir de mancha alguna. Emunat Jajamim es aquello que ha nacido desde el momento en el cual Moshe Rabbenu tuvo la fuerza de subir a esa montaña, tuvo la fuerza eventualmente de poder comprender no solamente con su capacidad intelectual, sino con su emocionalidad, porque Moshe Rabbenu asumía esas dos características, esos dos ámbitos maravillosos en su vida. Y cuando veo lo que escribe el Rab y lo que escribió Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, entiendo eventualmente que debo tener otra lectura nueva de Moshe Rabbeinu. Si yo me voy una esperación para atrás con vuestro permiso y leo en el momento que Dios le pide que le hable a la roca y Moshe la golpea, que parece ser un error garrafal, ustedes ven ahí la emoción versus la razón. Ustedes la ven allí, la emoción versus la razón. Está presente. Llega el momento en el cual también el hombre más elevado de la tierra en ese momento llega a tener un momento de fragmentación. Llega a tenerlo. Imposible no tenerlo, porque esa es la condición humana. El problema no es la crisis o la fragmentación. Está bien que la haya. Es parte de nuestra vida cotidiana. El tema es cómo superar la crisis y la fragmentación. Es decir, como decía Rav Soloveitchik, al final de cuentas las primeras tablas fueron hechas añicos, ¿lo recuerdan? Ahora, para recibir las segundas tablas era necesario, lo escribí en un Darje Noam hace poco, en una declaración, en una dedicación al mes de Tamuz, todavía, ahora pusimos otra, que para poder recibir las segundas tablas, el pueblo judío necesitó reunir cada uno de los pedacitos de las tablas rotas. Yo pienso que esa es la tarea de poder verdaderamente unir los pedacitos rotos. Y entonces decía, Emunat Jajamim nace desde entonces. Y entonces voy a empezar con algo que escribe el Rab en su comienzo para poder entender eventualmente hacia dónde nos quiere dirigir, hacia dónde nos va a llevar. Nuestro mundo, queridos y queridas mías, Nibra Beyom Rishon Yesh Me'ai. Hay un concepto que nuestros Jajamim sellaron, instauraron en el mundo de la creación. Este mundo que se creó desde el primer día, Bayom Rishon, que es el momento inicial de la creación, este mundo se creó Yesh Me'ain, lo que existe de la nada. ¿Qué quiere decir? Que hay una fuerza. Se llama en boca del Midrash de nuestros sabios Koach Ayuli, esa fuerza primera, esa fuerza única, primera, donde están Glumim, incorporados todas las criaturas, todas y todos sus sucesos hasta el final de todo lo. Podríamos hablar de que cuando se gesta una criatura en la vida, más allá de lo que representa el huevo cigoto, que es la fecundación del esperma y el óvulo, esa célula que se crea primera, esa es la fuerza, el Koahayuli. Esa es la fuerza, ustedes van a decir, bueno, pero en el ser humano hay algo material, sin ninguna duda. Lo que no hay en el mundo espiritual de Hashem. Pero esa fuerza contiene toda la información de cómo se va a desarrollar esa criatura con favor de Dios. Va a contener entonces ahora esa célula inicial, esa fuerza inicial, se creó de la nada. No hay nada que preceda a Dios y no hay nada que lo suceda. Estos son
parte de los principios del Rambam. Seguramente muchos de ustedes se acuerdan, lo recuerdan. Be'u Rishon, Be'u Aharon. Él es el primero y él es el último. Kadmon lechol davar asher nivra. Anterior a toda cosa que fue creada. Rishon ben Reshit le reshitó. Primero y no hay comienzo para su existencia. No hay nadie que dijo yo lo pude crear a él. Dios no permita. Por lo tanto, dice el Rab, ese mundo que fue creado de la nada, la tradición latina la llama la creación ex nihilo. Ex nihilo es ex nihilo. Nihilo es la nada. Ex nihilo quiere decir lo que nace de la nada. Para la tradición latina, que ostenta tal vez todo lo que sigue después en el pensamiento filosófico posterior. Ex nihilo, nihilum est. De la nada no sale nada. Sin embargo, la creencia de nuestros jajamim, que es la que transmitieron nuestros maestros y nuestros padres tal vez, o que transmitimos nosotros a nuestros hijos, por supuesto, es Yesh Me'ayin, la creación ex nihilo, de la nada. Esa fuerza primordial donde están incorporadas todos los seres creados, todos y todas sus historias y narrativas hasta el final de todos los días. Todo lo que se creó en los restantes días de la creación de Bereshit fue solamente una forma de sacar la acción de la potencia a la acción, de lo que estaba tamún, estaba encerrado, estaba oculto en esa fuerza primordial. Y toda la narrativa, toda la historia de este mundo después de los 6 días de la creación no es sino el sacar otra vez a la acción lo que estaba encerrado. Así lo explica nada más y nada menos que el Ramban Rabbi Moshe ben Nachman. Entonces, ¿qué entendemos de todo esto, mis queridos y queridas? Entendemos de todo esto que hay una fuerza primordial, que es la que le imprime su sello el Boreolam, en donde todo lo creado viene a expresarse ahora, pasar del mundo de la idea, vamos a suponer, a la acción. Y entonces todo lo que tenemos en este desarrollo de los 6 días de la creación es el pasaje a la acción. Dice Rav Matan Torah, Umaaseh Bereshit Shel Olam Torah. Si ustedes quieren definir, entonces pueden definir también que Matan Torah, el momento en el cual nosotros pasamos a lo que es el Matan Torah, quiere decir el momento fundacional, en este caso de una nación, también del mundo, por supuesto, que es la entrega de la Torah, es el Maaseh Bereshit, podríamos definirlo como el Maaseh Bereshit, la obra de Bereshit del mundo de la Torah. Así como el mundo fue creado, en este caso como dice el Pirkei Avot, y estudiamos, Beazarama Amarot, con 10 alocuciones, Bayomer Elohim, Bayomer Elohim, Bayomer Elohim. Ese Bayomer y dijo, y dijo, y dijo, son las 10 alocuciones, para que queden claros. Así como este mundo fue creado con esas 10 alocuciones, así fue creado el mundo de la Torah. ¿Con qué? Claro, con los 10 mandamientos. Hacer et adiberot. El Dibur Arishon, la primera palabra del Creador, mandamiento. Anoji, Anoji es la primera palabra que aparece en el mundo de la creación cuando Akadosh Baruj Hu se revela al pueblo judío, ¿verdad? Anoji es esa fuerza, Koahai Yuli, esa fuerza primigenia, la potencia donde están incluidas, encerradas todos los demás mandamientos. Y en los 10 mandamientos está encerrado todo lo que se habrá de revelar en el futuro en el mundo de la Torá, tanto en la Torá escrita como en la Torá oral. Y cierra esta primera parte. Amar Rabbi Yitzhak, dijo Rabbi Yitzhak en la Gemara del Midrash Tanjuma, perdón, Afmasha Nevi'im Atidin Leitnabot
Kulam Kibelu Me'ar Sinai. No solamente la Torah escrita y la Torah oral, sino todo lo que los profetas habrían de profetizar en el futuro. Todo eso se recibió desde el monte Sinaí. Por lo tanto, todo lo que los profetas, como Irmiau en este Shabbat y el Shabbat pasado, Isaías el próximo Shabbat, habrán de revelar de la voluntad de Dios, de sus cualidades y de su conducción, bendito sea, todo eso ya estaba incorporado al Mahamat Ar Sinai. Todo estaba allí, en ese Mahamat Ar Sinai, para que podamos eventualmente comprender, entender y tener en cuenta este escenario realmente tan único que nos lleva a nosotros a poder sorprendernos y empezar a comprender que la emuná es un cuadro para la vida, una emuná que nos debe ayudar a nosotros a sostener y a sostenernos, porque eso es lo que acompañará la vida del hombre y la mujer judíos, la vida de los hijos en el hogar, la vida de los nietos en la casa de los hijos y en última instancia todo lo que representa nuestro desafío emocional, pero también racional con respecto a la concepción del Todopoderoso. ¿Qué más decirles? Que nos falta un camino largo, pero por sobre todas las cosas, lo único que quiero decirles es agradecerles de todo corazón el hecho de que estén aquí en este horario del mediodía, acompañándonos en este pequeño tramo del pensamiento, de los más profundos pensamientos. Imagino yo, con vuestro permiso, que nos trae una de las autoridades del pensamiento judío, del halajá y del maasé, de la acción judía y del pensamiento judío, como fue Rav Shlomo Wolbe, Zeher Tzadik Libraja. Que tengamos Shabbat Shalom, un ruego especial para la curación de todos los enfermos, a quienes pedimos por ellos a diario en nuestras tefilot y en nuestros shiurim permanentes, como en Shabbat, por supuesto, y que todos los cautivos puedan volver a casa sanos y salvos, y que todos los soldados puedan volver a casa también sanos y salvos una vez más. Muchas gracias, querida gente. Nos estaremos encontrando, Bezrat Hashem, en los próximos días. Que tengamos Shabbat Shalom y muchas gracias a todos por estar con nosotros una vez más. Shabbat Shalom y un Shabbat en paz y en silencio. Gracias.